Mi nombre es Jan, tengo 35 años, y la historia que voy a contarles es la más oscura y reveladora de mi vida. No habla solo de la traición de una familia, habla de cómo el eco de una fiesta pudo ahogar el último suspiro de una matriarca. Llegué a casa de mi abuela sin avisar y la encontré agonizando en su cama, sola, en la penumbra, mientras mi familia, a pocos metros de distancia, celebraba como si nada, con la música alta y las copas llenas. Ese día, en esa habitación silenciosa, juré que su abandono no quedaría impune. Y lo que hice después, todavía los persigue en sus noches de insomnio. Si alguna vez viste una injusticia que te rompió el corazón en 1000 pedazos, si alguna vez sentiste que la lealtad y el amor habían sido pisoteados, suscríbete ahora. Dale like a este video, porque esta historia demuestra que la venganza no siempre llega con gritos y furia, a veces, llega con silencios que destruyen imperios. Mi abuela, doña Elena, no fue solo mi abuela. Fue mi segunda madre, mi refugio, mi faro. Mis padres, buenas personas pero devorados por el trabajo, me dejaron a su cuidado desde muy pequeño. Fue ella quien me enseñó a leer, trazando las letras con su dedo arrugado sobre las páginas de viejos libros. Fue ella quien me cuidó en las noches de fiebre, con paños de agua fría en la frente y susurrando cuentos hasta que el sueño me vencía. Si alguna vez en mi vida he sentido lo que significa el amor incondicional, fue en el calor de sus manos y en el olor a pan recién horneado de su cocina. Pero en mi familia, ese amor puro era una anomalía. Había algo podrido en sus cimientos, la codicia. Mis tíos, mis tías y mis primos solo veían en mi abuela una billetera con patas, un testamento andante. No la visitaban para escuchar sus historias, la visitaban para tantear el terreno de la herencia. No la cuidaban, calculaban el valor de su casa. Solo aparecían, como una bandada de cuervos, cuando había cumpleaños, navidades o cualquier excusa para recibir regalos, dinero o la promesa de un futuro reclamo. Yo vivía en otra ciudad por mi trabajo como restaurador de muebles antiguos, una profesión que, irónicamente, me enseñó a ver la belleza oculta bajo capas de abandono. Pero viajaba cada mes, sin falta, para pasar el fin de semana con ella. Siempre me recibía en la puerta con una sonrisa que ya no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. Un cansancio que, en mi ceguera, yo atribuía a la edad y no a la soledad. Un viernes, después de una semana particularmente dura, sentí un impulso. Decidí viajar de sorpresa. No avisé a nadie. Solo quería verla, darle un abrazo, compartir uno de esos cafés largos y silenciosos que tanto nos gustaban. Cuando llegué a la puerta de su casa, ya de noche, me extrañó ver tantas luces encendidas y escuchar música. Era una cumbia a todo volumen, ruidosa, discordante. Al abrir, el olor a alcohol y a comida me golpeó. Escuché risas, el tintineo de copas brindando. Pensé, ingenuamente, que quizás celebraban algo bonito, un aniversario, una buena noticia. Pero mientras avanzaba por el pasillo, siguiendo el sonido de la fiesta que provenía del comedor, un frío inexplicable me recorrió la espalda. La puerta del cuarto de mi abuela, al final del pasillo, estaba entornada. Y desde dentro, solo emanaba oscuridad y un silencio absoluto. Empujé la puerta con la mano temblorosa. Y allí estaba ella. Mi abuela, mi Elena, tendida en la cama, su cuerpo frágil casi hundido en las sábanas. Respiraba con una dificultad agónica, un estertor suave que era una batalla perdida. Su rostro estaba pálido, ceroso, sus labios resecos y agrietados. Apenas pudo abrir los ojos, y en ellos vi un universo de dolor y abandono. Susurró mi nombre, un hilo de voz que se rompió en el aire. Jan, el corazón me golpeó el pecho con la fuerza de un martillo. Corrí a su lado, le tomé la mano. Estaba helada, como el mármol de una tumba. Busqué desesperadamente un vaso de agua en su mesita de noche, la ayudé a beber un sorbo que apenas pudo tragar. Y mientras tanto, a pocos metros de distancia, en el comedor, mi familia celebraba. La música alta, las botellas de vino vaciándose, las carcajadas de mis tíos resonando por toda la casa. Nadie estaba con ella. Nadie la había estado cuidando. Nadie. La habían dejado allí, a morir sola, mientras ellos festejaban la vida que ella les había dado. Sentí una mezcla de rabia y asco tan intensa que me provocó náuseas. Me arrodillé junto a su cama, pegando mi oído a sus labios para poder escucharla.
Sus últimas palabras fueron un susurro roto, una última voluntad. Mi jardín, Jan, está lleno de secretos. Prométeme que no dejarás que mis flores se mueran. Prométeme que la verdad florecerá. Su respiración se detuvo. Su mano, que yo sostenía con fuerza, cayó débilmente sobre la colcha. Se había ido. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito primal de dolor y de furia. Pero mis gritos quedaron ahogados por la música, por la indiferencia, por el ruido de su fiesta. Cuando salí de la habitación, temblando, con las lágrimas quemándome la cara, los vi. A mi tío Ricardo, bailando torpemente con su esposa. A mi primo Javier, riendo a carcajadas con una copa en la mano. A mi propia madre, levantando su vaso en un brindis. Nadie notó que doña Elena, la matriarca, acababa de morir sola en la habitación de al lado. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se quebró para siempre. Y algo nuevo, algo frío y afilado como el acero, nació de las ruinas, la determinación inquebrantable de vengarla. No reaccioné en ese momento. No hice un escándalo. El silencio, la herramienta que ellos habían usado para ignorarla, sería ahora mi arma más poderosa. Con una calma que me asustó a mí mismo, saqué mi teléfono y llamé discretamente a un médico amigo de la familia. Luego, a una funeraria de confianza. Preparé todo sin que ellos supieran nada. Mientras ellos seguían con su fiesta grotesca, yo estaba organizando el adiós digno que ella merecía. Dejé que siguieran bebiendo y riendo hasta la madrugada. Cuando finalmente el alcohol los venció y se desplomaron en los sillones, llegó el médico. Con una mirada de tristeza y repulsión hacia la escena del comedor, entró en la habitación y certificó la muerte. Al día siguiente, cuando el sol entró por las ventanas, la noticia fue un golpe helado de realidad para ellos. Mis tíos lloraban lágrimas de cocodrilo. Mis primos fingían un luto que no sentían, publicando fotos antiguas con ella en sus redes sociales con mensajes hipócritas. Pero yo lo sabía todo. Ninguno de ellos había estado a su lado en sus últimos minutos. Decidí que el velorio, el acto final de su hipocresía, sería el escenario donde la verdad, por fin, florecería. El salón de la funeraria estaba lleno. Vecinos de toda la vida, amigos lejanos, y por supuesto, toda la familia, vestida de un luto impecable. Todos querían despedirse de la querida doña Elena. Yo había preparado algo especial. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente al ataúd abierto. Respiré hondo, sintiendo el olor dulzón de las coronas de flores, y miré a la congregación. Mi abuela, Elena, comencé, mi voz firme, sin temblar. Fue amor, fue sacrificio, fue una entrega incondicional. Fue la mujer que construyó esta familia. Pero murió sola. Murió sola, mientras esta misma familia celebraba una fiesta en la sala de al lado. Hubo un murmullo incómodo que recorrió la sala. Vi a mis tíos bajar la mirada, a mis tías removerse en sus asientos. Sí, ustedes, continué, mi voz ahora un poco más alta, señalándolos con la mirada. Ustedes reían. Ustedes brindaban. Ustedes bailaban. Mientras ella, a 10 metros de distancia, agonizaba sin la compañía de un solo hijo, de un solo nieto. ¿Ese es el legado que quieren cargar? Ese es el recuerdo que quedará grabado en la memoria de todos los que hoy están aquí, de sus vecinos, de sus amigos. Las miradas de los presentes se clavaron en ellos como cuchillos. Alguien, una vieja vecina, murmuró con claridad, ¡qué vergüenza! Seguí, implacable. Ella me pidió una sola cosa antes de morir. Me hizo prometerle que no permitiría que la olvidaran, que la verdad saliera a la luz. Hoy, abuela, cumplo esa promesa. Y esta verdad, la verdad de su abandono, los perseguirá por el resto de sus vidas. El silencio que siguió fue absoluto, condenatorio. Después de mi discurso, todo cambió. Los vecinos, que habían entrado a darles el pésame, ahora pasaban de largo, dirigiéndoles miradas de desprecio. Las amistades que habían venido a apoyarlos, se alejaron. La máscara de respetabilidad de mi familia se había hecho añicos en cuestión de minutos. Su prestigio, construido sobre la apariencia, se desplomó como un castillo de naipes. En los días que siguieron, las consecuencias fueron devastadoras para ellos. Negocios que se perdieron porque los socios ya no confiaban en su calidad humana.
Invitaciones sociales que dejaron de llegar. Un aislamiento frío y silencioso por parte de la comunidad que antes los adulaba. Intentaron acusarme de exagerar, de montar un drama. Pero nadie se levantó a defenderlos. La verdad, una vez dicha, era innegable. Y yo no necesitaba más. O eso creía. Con el tiempo, me mudé definitivamente a la casa de mi abuela. La había cuidado en sus últimos segundos, y ahora me dedicaría a cuidar de su memoria. Comencé a restaurar sus viejos muebles, a limpiar cada rincón, a devolverle la vida a un hogar que se había llenado de tristeza. Y entonces, cumpliendo su última voluntad, empecé a trabajar en su jardín, ese jardín que ella amaba tanto. Fue allí, mientras cavaba para plantar un rosal nuevo en su honor, donde mi pala golpeó algo duro. Una vieja caja de metal, oxidada y cerrada con un pequeño candado. La abrí con cuidado. Dentro, protegidos por una tela de lino, había un fajo de cartas amarillentas y un documento legal que lo cambió todo. Las cartas eran de mi abuelo, un hombre al que apenas conocí y del que siempre se dijo que había despilfarrado la fortuna familiar antes de morir. Pero las cartas contaban una historia muy diferente. Contaban la historia de una estafa, de cómo un socio ambicioso y sin escrúpulos lo había traicionado, dejándolo en la ruina y con deudas que lo llevaron a una muerte prematura por un infarto. El documento legal era un acuerdo privado, firmado por mi abuela años después, cuando ya era viuda. En él, el socio traidor de mi abuelo, un hombre llamado Damián Rivas, acosado por la culpa o, más probablemente, por el miedo a un escándalo que arruinara su creciente reputación, se comprometía a pagarle a mi abuela una generosa suma mensual de por vida, a cambio de su silencio absoluto. No era un acto de bondad, era el precio de su impunidad. Y entonces, lo entendí todo. La codicia de mi familia, su insistencia en que mi abuela administrara bien el dinero, su resentimiento cuando ella se negaba a darles más de lo necesario, no era simple avaricia. Ellos sabían de la existencia de ese pago mensual. Veían a mi abuela no como una madre, sino como una fuente de ingresos, una caja fuerte a la que esperaban tener acceso cuando ella muriera. Su fiesta no fue solo una celebración indiferente. Fue una celebración macabra y anticipada de la herencia que creían que estaba por llegar. La estaban velando en vida. Pero el giro final, la pieza que hizo que todo el odio y la traición cobraran un sentido aún más monstruoso, fue el nombre del socio que firmaba el acuerdo. Damián Rivas. El mismo apellido que la esposa de mi tío Ricardo, el que bailaba con más entusiasmo en la fiesta. Mi tía Marta no era una Rivas de nacimiento, era la hija de Damián Rivas. La sangre se me heló en las venas. Mi tío Ricardo no solo sabía del dinero. Estaba casado con la heredera del hombre que había destruido a mi abuelo. Su presencia en esa casa, su participación en esa fiesta, no era solo codicia. Era la culminación de una burla que había durado décadas. Estaban celebrando sobre la tumba de la dignidad de mi familia. Con esta verdad en mis manos, supe que mi venganza no había terminado. Faltaba el acto final. Convoqué una reunión familiar en la casa de la abuela. Vinieron todos, a regañadientes, probablemente pensando que iba a repartir las pocas pertenencias de valor que quedaban. Los senté en el mismo comedor donde habían celebrado su fiesta. Puse la caja de metal sobre la mesa. Antes de hablar de la herencia material, comencé, mi voz tranquila pero cargada de un peso nuevo, vamos a hablar de la herencia moral. La que mi abuela de verdad quería que conocieran. Leí las cartas de mi abuelo en voz alta. Leí la historia de la traición, del robo, de la ruina. Y luego, leí el acuerdo de silencio, el precio de la impunidad de Damián Rivas. Cuando terminé, miré a mi tío Ricardo. Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías de dónde venía ese dinero. Sabías que cada centavo que esperabas heredar estaba manchado con la ruina de mi abuelo. Mi tío se puso pálido. Mi tía Marta empezó a llorar. Pero no te preocupes, Ricardo. No voy a llevar esto a los tribunales. No voy a pedir que devuelvan nada. Mi venganza es mucho más simple. Hice una pausa, mirándolos a todos, uno por uno. La herencia de mi abuela, la totalidad de lo que quedaba de esos pagos, junto con el valor de esta casa, no será para ninguno de ustedes. Anoche firmé los papeles. Todo será donado para crear una fundación que llevará el nombre de mi abuelo.
Una fundación que ayudará legal y financieramente a pequeños empresarios que han sido estafados por sus socios. Para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasó la nuestra. El silencio que siguió fue la explosión más ruidosa que he escuchado en mi vida. Su codicia, el motor de su abandono, se había convertido en cenizas frente a sus ojos. La herencia que esperaban con tanta ansia se usaría para luchar contra gente como ellos. Aprendí que el verdadero amor no se mide en palabras, sino en presencia. Que la traición más cruel no siempre viene de enemigos declarados, sino de la indiferencia calculada de quienes deberían cuidarte. Y que, a veces, la venganza más poderosa no es la memoria que señala, sino la acción que repara y construye algo nuevo y digno sobre las ruinas de una vieja mentira. ¿Alguna vez viste a alguien ser olvidado o traicionado por su propia familia? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia si crees que la verdad, cuando por fin florece, pesa mucho más que cualquier castigo.